muchas gracias por la presentación. Eh, Soy Carlos Guerrero, efectivamente, actualmente estoy trabajando en la Secretaría General Iberoamericana. Eh, pero, disclaimer, estoy aquí en mi capacidad personal y bueno, quiero agradecer como siempre que coincidimos en estos espacios a todas las personas que hacen posible, digamos, este foro para poder discutir sobre estos temas de tanto interés. El doctor Cornejo, Rodolfo Tesone, Eduardo López, Marco Rabines y por supuesto al decano Augusto Hidalgo, que han tenido bien invitarme y el día de hoy, para no consumir más que el tiempo que se me ha asignado, voy a compartir mi pantalla porque quiero contarles un poco algo más específico de lo que Diego Molano de la Comunidad Andina de Naciones hizo en su presentación, es decir, hablar un poco de las políticas y la regulación, en este caso específicamente de la inteligencia artificial, con una mirada iberoamericana que es, digamos, la que vengo trabajando de hace varios años, pero específicamente ahora que trabajo en la CEGIP. Esos tres logos que están viendo ahí son solo una muestra de lo grande y compleja que es la naturaleza de las relaciones que los países iberoamericanos tenemos a la hora de acercarnos a la regulación, al diseño de políticas sobre tecnologías tan complejas como la inteligencia artificial. Y por eso yo he puesto ahí tres imágenes que señalan cómo esa diversidad se manifiesta, ¿no? Tenemos por un lado el SICA, que es este Sistema de Integración Centroamericano, la Comunidad Andina, que lleva una presentación anteriormente, y finalmente el logo de la Unión Europea, de la que pertenecen los países iberoamericanos de Europa, ¿no? Portugal, España, entre algunos de ellos. Voy muy rápido. Hay tres elementos que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes que tienen que ver con una revisión que he hecho sobre el estado de las políticas y las regulaciones en inteligencia artificial en Iberoamérica, que como les digo, no comprende solo los países de América Latina y el Caribe, sino también los países iberoamericanos que están en la península ibérica, vale la redundancia, España, Portugal y Andorra. Eh, Respecto del estado de las políticas públicas, existe una tendencia, seguramente que se ha percibido en las presentaciones anteriores, existe una tendencia mundial, sobre todo a producir políticas públicas porque, digamos, son los instrumentos menos complejos de realizar, al menos en relación a las regulaciones. Tanto es así que en el caso de Iberoamérica actualmente existen 13 países que ya cuentan con este tipo de políticas que además están en diferentes procesos de implementación. Algunos están en desarrollo, otras ya están en ejecución, otras están en un periodo de renovación para poder adecuarse a los cambios que han existido. Aquí los pueden ver, no me voy a detener en ninguno de ellos porque no me alcanza el tiempo, pero como pueden ver, hay representantes en cada una de las subregiones, en América del Sur, en Centroamérica, en Norteamérica también y por supuesto en la península ibérica. Estrategias de diferente tipo, con diferentes objetivos, publicadas entre los años 2019 y 2024, incluso algunas se están trabajando actualmente, y como les comentaba, varias de ellas en diferentes estados de desarrollo, ¿no? Un segundo punto que quería comentar era el estado de los marcos jurídicos. A diferencia de las políticas públicas, que cuando hablamos de ellas hablamos de planes, estrategias y diferentes instrumentos que lo que buscan es guiar, cuando estamos hablando de marcos jurídicos estamos hablando de cuestiones más concretas que normalmente son de alcance nacional, con algunas excepciones, como por ejemplo el caso de la Unión Europea, que digamos, al ser un organismo en el que participan diferentes países, han propuesto cuestiones como, por ejemplo, el RIA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, que ha sido adoptado por todos los países, por lo tanto es un marco jurídico porque es de obligatorio cumplimiento y no solo una guía. Pero en general los países iberoamericanos, cuando desarrollan marcos jurídicos, tienen que hacerlo localmente y por lo tanto se requiere una mayor inversión de recursos. La participación de diferentes actores, tanto el sector público como el privado, y por lo tanto es un poco más complejo. Tanto es así que quiero mostrarles este pequeño diagrama. La mayoría de países que se han adherido o han desarrollado actualmente en Iberoamérica una legislación nacional sobre inteligencia artificial. Del lado de América Latina solamente está Perú, que tiene la ley que se publicó el año pasado sobre la inteligencia artificial para el desarrollo económico y social del país. Y por otro lado tenemos a los países iberoamericanos europeos, que son España y Portugal. En el medio hay otros países que se están buscando adherir a
marcos jurídicos de corte internacional también, y puedo mencionar en ese aspecto este convenio que se ha gestado ya en el Consejo de Europa, en el cual participan diferentes países, Perú, Argentina, por mencionar algunos de ellos, iberoamericanos también y europeos, así como fuera del espacio iberoamericano, que lo que buscan es crear reglas que puedan ser adoptadas localmente en los países para poder llegar a una implementación de inteligencia artificial que sea ética, responsable, y que maneje los riesgos que este tipo de tecnologías generan, ¿no? Voy avanzando a lo siguiente. Además de estos marcos jurídicos locales e internacionales, aunque actualmente no existen muchos, sobre todo en América Latina, lo que están viendo ustedes aquí es un cuadro en el que presento algunos de los proyectos de ley que existen en los países iberoamericanos para producir precisamente leyes sobre la inteligencia artificial. Y los que aparecen aquí son aquellos que específicamente buscan regularla de una manera integral, tanto en su uso en el sector público como privado. Y pueden verlas ahí, son tan tempranas como el año 2022 y están en diferentes niveles de avance. Algunas se han presentado, otras ya están siendo discutidas en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Brasil, seguramente muy pronto podremos verlas publicadas. Entonces, solamente para que se den una imagen de que aunque ahora mismo marcos jurídicos no hay tanto en Iberoamérica, pronto probablemente en los siguientes años nos enfrentemos a una situación un poco distinta y eso nos debería hacer reflexionar respecto a qué queremos que aparezcan en esos marcos jurídicos, ¿no? ¿Qué están haciendo nuestros legisladores, nuestros gobiernos a la hora de acercarse a la regulación de estas tecnologías que son tan complejas? Eh, Quiero acabar un poco con este punto que son cuáles son las principales discusiones que hay sobre la regulación. Como mencionaba, y esto de repente un poco como el cierre de mi presentación, y que me parece lo más interesante además de lo que he estado diciendo hasta ahora, en el caso de los países iberoamericanos de la Unión Europea, hay un camino más o menos trazado en la medida en que la Unión Europea es un organismo supranacional que tiene un norte bastante claro en términos de digitalización, incluyendo de qué manera debe ser regulada la inteligencia artificial. Ya lo han demostrado con su reglamento y seguramente con diferentes normas que se adopten a nivel local en los países, para poder, digamos, dar cuerpo a ese norte que se busca, de cómo debe adoptarse y utilizarse la inteligencia artificial. En el caso de América Latina, por múltiples razones que yo creo que no me alcanza el tiempo para mencionar, no hay eso y algunas de esas razones debieran invitarnos a la reflexión de por qué deben atacarse algunos problemas estructurales si nosotros quisiéramos acercarnos a la regulación o a la creación de políticas de una manera que beneficien a los países, pero que por encima de ello respeten los derechos de las personas. Y son cuatro las cosas que yo quiero mencionar que tienen que ver con discusiones de fondo, que debieran darse no de manera previa, pero sí de manera coordinada respecto al desarrollo de cualquier política o regulación sobre inteligencia artificial. Eh, la primera de ellas es que en América Latina hay un muy bajo nivel de inversión en investigación y desarrollo, que es básicamente la manera en que uno nutre la creación de científicos, la creación de producción científica, que permita desarrollar aplicaciones más avanzadas de inteligencia artificial, o que, digamos, nos traiga la capacidad humana para poder desplegar soluciones de inteligencia artificial en el sector público y en el sector privado, ¿no? Hay muy poco talento actualmente y el talento que existe está siendo acaparado por, digamos, países que tienen economías que pueden permitirse contratar ese talento, y el talento que se ha formado localmente a veces se pierde. Entonces es un tema que tendría que ser medular a la hora de desarrollar regulaciones o políticas en materia de inteligencia artificial, porque bueno, podemos desplegarla, pero si no tenemos el talento humano que sostenga ese tipo de transformación, eventualmente los países se vuelven cada vez más y más dependientes de aquellos que sí pueden permitirse contar con ese tipo de talento, ¿no? Luego, lo han mencionado también, los ecosistemas de datos abiertos que puedan ser consumibles por el sector público y el privado, todavía son bastante escasos, no son uniformes y esos ecosistemas deben ser nutridos para quien quiera desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Cierro un poco con esto último, que es la falta de infraestructura, de conectividad, pero también para poder desarrollar aplicaciones avanzadas de inteligencia artificial se necesitan centros de datos, y eso pasa no solo por la regulación, sino también por la inversión. Y creo que son algunos aspectos que a veces no se tienen en cuenta cuando se hablan de crear una ley o de generar una política, pero que son medulares, porque si no,
una vez que se genera la ley, una vez que se genera la política, no se puede implementar, porque no se tienen las cosas de fondo, no se tiene el talento, no se tiene la inversión y la infraestructura para poder llevar a cabo todas las buenas ideas que se pueden tener, ¿no? Estas son algunas de las cosas que quería comentarles con ustedes el día de hoy. No me extiendo más, les agradezco nuevamente por la invitación y bueno, les invito a seguir participando y además si les interesa este tema desde el punto de vista iberoamericano, los invito por supuesto a ver el trabajo que ha hecho la CEGIP a partir de cosas como la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales que también tienen materias relacionadas a inteligencia artificial. Muchas gracias.